Y con esa agudeza que él tiene, esa agudeza espiritual, va a saber hablar a su pueblo de tal manera que va a confrontarnos. Es inevitable leer el libro de Santiago y no ser confrontado por lo que Santiago tiene que decir. Y ahora me ha tocado el privilegio de compartir del capítulo 3, el verso 13 al verso 18, y considero yo, haciendo un vistazo en lo poco de conocimiento que tengo de la palabra, que esta parte viene a ser casi medular del libro de Santiago, porque no va a hablar, anteriormente ha hablado acerca de la sabiduría de Dios de muchas maneras, y haciendo entender lo importante que es la sabiduría, que el creyente la pida, importante la sabiduría aún para no pecar contra Dios y no culparle a Dios del pecado que uno comete, ¿no? Cuando habla de las tentaciones y las pruebas, va a hacernos entender que de nada sirve tener sabiduría y escucharla si no la aplicamos a nuestra vida. Va a hablar también que hay que tener sabiduría aún en la comunión de la iglesia, en las relaciones interpersonales, porque podemos caer en el favoritismo y en favorecer a algunas personas y despreciar a otras. También va a darnos a entender que la sabiduría no aplicada, como lo predicó nuestro hermano anciano Rubén, es una fe muerta, ¿no? Es una fe muerta. Una sabiduría que no es aplicada, es una fe muerta, es mucho conocimiento, pero poca práctica. Por eso considero yo que viene a ser esta parte algo central del libro, casi como el eje del libro de Santiago, por la razón de que él va a explicar estas dos cosmovisiones que distan y se oponen diametralmente, la cosmovisión del mundo y la cosmovisión según Dios. Y vamos a ver esa diferencia muy marcada que Santiago va a hacer. Así que vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, y el mensaje se resume a dos tipos de sabiduría, y es como se llama el sermón, dos tipos de sabiduría, y vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 13 al 18, y dice así la Escritura: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que vamos a ver en este bosquejo 3 puntos importantes, y del versículo 13, solamente ese versículo va a mostrarnos, Santiago, que la sabiduría es revelada o es demostrada por medio de las buenas obras. Así que lo primero que va a decirnos Santiago aquí, que la sabiduría puede ser revelada, puede ser mostrada por medio de las obras buenas. Recordemos que la forma en que ve en la teología de Santiago las obras son evidencias de una verdadera conversión. A diferencia de cómo lo ve Pablo dice: la salvación no es por las obras, es por la fe. Santiago va a complementarlo. No es que dice algo opuesto, sino que va a complementar. Si tú has sido salvado, tus obras van a evidenciar esa salvación. Las obras vienen a ser la fe activa de la que habla el capítulo 2 del verso 14 en adelante. Así que la sabiduría es mostrada por las buenas obras que el creyente hace. Recuerde, y vuelvo a recalcar, que las obras no reemplazan a la fe. Con las obras yo no alcanzo la salvación, pero las obras son la evidencia exterior de una verdadera conversión. Del versículo 14 al versículo 16, Santiago va a definir lo que es la sabiduría terrenal y todas sus características en un amplio contexto.
¿no? Va a utilizar tres aspectos en los cuales él denomina cómo es que se ve la sabiduría terrenal y cómo yo puedo diferenciar qué tipo de sabiduría aporto y cuál estoy aplicando en mi vida, en los versículos 14 al 16. Y en los versos siguientes, del versículo 17 al 18, yo voy a ver el carácter de la sabiduría celestial, aquella sabiduría que proviene de lo alto, cómo es que se ve, y vuelvo, repito, es distinta y opuesta, contraria en todos sus aspectos a la sabiduría que este mundo ofrece y que este mundo propulsa, ¿no? que está proponiendo, que está impulsando. Así que vamos a este primer verso y Santiago comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que dicen los versos primero, el verso 1 y el verso 2, porque recuerde lo que se está hablando en el capítulo 3. En el capítulo 3 se está diciendo que hay hermanos que quieren ocupar ciertos puestos de liderazgo, quieren tener cierta superioridad sobre la grey de Dios y quieren algún tipo de reconocimiento. Por eso ellos se animan a ser maestros, muchos de ellos. Algunos con una motivación correcta, otros con una motivación incorrecta. Por eso es que Santiago dice, tengan mucho cuidado de que muchos de ustedes quieran aspirar a ser maestros o guías de otras personas por la razón que dice el verso 2. Y es que, perdón, que dice el mismo verso 1. Y es que aquel que aspira a ser un maestro tiene que entender que debe de tener un carácter que vaya conforme a lo que él cree. Yo no puedo de ninguna manera, como lo va a decir el verso 12, poder tener un mensaje y mi vida ser opuesta a ese mensaje. Porque eso es una incongruencia, es una incoherencia total. Por eso, de una manera ilustrativa, Santiago va a decir en el capítulo 3, es imposible que de una misma fuente pueda salir agua amarga y agua dulce. Eso es algo incongruente, eso es algo impensable, es algo que no sucede, es algo ilógico. Entonces, desde ese punto de vista de la ilustración, también es ilógico que alguien aspire a ser un maestro y un guía espiritual de otras personas para luego vivir como un incrédulo. Entonces, Santiago va a poner en tela de juicio en el versículo 13 esa sabiduría que muchos promulgan dentro de la grey, a los cuales él está escribiendo esta carta. Y le va a decir, ustedes son sabios, ustedes son entendidos, dice. Entonces, si tienen conocimiento, si tienen sabiduría, pues debieran manifestar esa sabiduría y ese conocimiento a través de la forma en la que viven. Hay que pensar un poco en estos conceptos. La palabra sabio tiene que ver con una persona con discernimiento espiritual, con discreción, con la habilidad de ver lo que es correcto y actuar según lo que es correcto. Esta sabiduría se debe de entender de esta manera. Esa persona discierne lo que es correcto, entiende y comprende lo que es correcto y vive según lo que es correcto. Eso, según Santiago, y lo puedes ver también y corroborar a través del libro de Proverbios, eso es sabiduría. Yo entiendo el temor de Dios, yo conozco el temor de Dios, vivo bajo ese temor de Dios, o por lo menos se ve en mí una inclinación muy profunda en querer vivir según el temor de Dios. O sea, yo vivo y actúo sobre lo que es correcto. Pero la palabra entendido tiene que ver con un experto. El vocablo griego nos da la idea de una persona experta, una persona profesional, alguien que cumple las cosas que se le han encomendado de una forma profesional. Entonces, aquí hay un gran peligro, porque, y en más de una ocasión lo he dicho, a mayor comprensión, a más luz de conocimiento, hay una mayor responsabilidad. Podríamos imaginarnos un taller de costura. Una persona que sabe remachar, una persona que sabe hacer cosas,
de costura, de corte y confección, y y hay un pedido de 50 blusas. Y esta persona es muy habilidosa en esta tarea de remachar, de coser, de hacer bordados y todo. Y viene un principiante. Y esta persona a lo mucho sabe reconocer de telas y nada más. Hay un jefe en este taller. Y si algo se malogra el pedido, si algo se daña, si algo está mal cosido, si algo está maltratado, si el pedido no llega a tiempo, ¿a quién van a criticar? ¿Contra quién iría el jefe de este taller? ¿Iría hacia la persona experimentada o iría hacia el principiante? Obviamente la respuesta se cae de obvia porque la persona experimentada es la que va a cargar con mayor responsabilidad a causa del conocimiento que tiene. De la misma manera, Santiago va a hacernos entender que es muy complicado y muy peligroso que alguien quiera ocupar un puesto de autoridad y sobre todo para todos los creyentes es muy triste que pudiéramos tener luz de conocimiento y poder no caminar conforme hacia su sabiduría y sobre ese conocimiento. El llamado de Santiago es un creyente que posee no solamente la aplicación práctica y el carácter moral y espiritual de la verdad de Dios, sino también el conocimiento académico de dichas verdades. Lo que está diciendo aquí Santiago es que puede tener esta persona un conocimiento profundo de las verdades. Podemos manejar la teología, podemos conocer posturas doctrinales, podemos conocer historias bíblicas, pero eso no certifica que nuestro carácter y nuestra moral haya sido formada. Por eso vemos que el evangelio muchas veces es vituperado por otras personas a causa de creyentes que pueden saber muchas cosas y pueden haber leído la Biblia miles de veces, pero que ese conocimiento no ha llevado a la práctica. Lo que va a criticar Santiago aquí es justamente eso. Un conocimiento nada más, sin una práctica. Y eso es lo que él va a criticar en vista de la coyuntura que sucedía en aquella iglesia. Muchos quieren ser maestros, se llaman a sí mismos sabios, se llaman a sí mismos entendidos, pero la forma en la que viven y las cosas que hacen y el carácter que tienen no va acorde con lo que ellos están diciendo. Podríamos pensar en lo que Pablo le dijo a Tito. Cuando él mandaba una lista de cosas que se tenía que vivir en la iglesia, él al final dice, por favor, que entiendan que se debe de adornar la doctrina. ¿A qué se refería con eso Pablo? Cómo yo hago que el evangelio sea resaltante en mi vida es cuando lo vivo. Cuando yo estoy aplicando esas verdades y esas me están limpiando. El difunto Edwin Cole decía, la verdad es como el jabón. Si no te lo aplicas, no te limpia. Y es muy cierto. Si esa verdad no está tratando con mi vida, con aquellos pecados y no está cambiándome a mí continuamente, pues simplemente es mucho conocimiento, pero poca transformación. Entonces la sabiduría es vista sobre la buena conducta, sobre una conducta o sobre un carácter aprobado. Debemos de entender que esto no es un llamado a la enseñanza. Santiago no está proponiendo que todos nos hagamos maestros, lo cual sería genial, ¿no? Sería genial que todos aspiremos a poder enseñar a otros, y eso es algo que el creyente en su madurez debe de hacer. Pero a Dios más le importa, antes de que poder ocupar un cargo, que nosotros maduremos en la verdad de Dios. Y es algo importante que debe de ir, porque sin un carácter formado, sin un carácter moral que acompañe la verdad que creemos, los principios y las convicciones, pues nuestra vida puede desplomarse.
Sucesivamente hay muchos versos que nos animan al conocimiento de Dios. El creyente debe de perfilar su vida siempre hacia la madurez en Cristo y no de ninguna forma quedarse en ese enanismo espiritual, de no crecer, de no tener esa sana ambición de crecer en el conocimiento de Dios. Todo creyente debiera de siempre perfilar su vida hacia un conocimiento mayor de lo que tiene de la verdad de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 17, y vamos a ir a algunos pasajes para poder pensar un poco más en este concepto. Efesios 3, versículo 17 al versículo 19, dice lo siguiente. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué está animando Pablo aquí? Él desea que los creyentes puedan llegar a un conocimiento mayor acerca de Cristo. Pero ese conocimiento no viene de una forma mística, no se compra, no viene de una forma mística, no es repartido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da ese don de conocimiento, pero el creyente tiene que buscar vehementemente el hecho de crecer en la comprensión. Por eso dice, ustedes sean capaces de comprender, de llegar a entender con la mente qué es lo que Dios quiere para vuestras vidas. Ese conocimiento. Pablo también va a hablar en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de vosotros. O sea, el deseo de Pablo nuevamente para la iglesia es que el creyente pueda sobreabundar en un conocimiento cada día mayor de la persona de Cristo, de sus propósitos, de sus obras, de su carácter y de todo lo concerniente a Cristo. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14, también hay otro pasaje que nos habla muy claramente de estas verdades. Hebreos 5, verso 12 al verso 14 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que no tenéis necesidad, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las quejas del autor del libro de Hebreos es que estos hombres, a la edad, en el tiempo en que ellos vivían, a la luz de la comprensión de las verdades bíblicas, ellos estarían completamente capacitados para poder haber alcanzado cierta madurez en Cristo. Sin embargo, en vez de ver una evolución espiritual, hablaba el autor de Hebreos, él veía una involución. En vez de ver una madurez, veía una inmadurez. Y él dice, ustedes en la posición en la que están y el conocimiento que ha sido arrojado sobre ustedes, deberían tener cierto conocimiento, pero en la vida práctica es notorio que las verdades son un conocimiento en sus mentes, pero no algo en la práctica. Por eso ustedes no están preparados, dice el autor de Hebreos, a sus lectores para poder ser maduros. No puedo yo impartirles, dice, vianda, o sea, un alimento sólido, sino que tengo que volver otra vez a los principios de la fe, al ABC de la vida espiritual, para volver a reeducarlos. Y hace un contraste. El que es maduro en la fe tiene una perspicacia, un discernimiento espiritual que le ayuda a entender y tiene un conocimiento de cómo vivir
la vida cristiana, cómo aplicar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, en vista de todo lo que hemos dicho, debemos de entender algo. Santiago no está diciendo que el creyente no debiera ambicionar un puesto de liderazgo. Santiago no se está oponiendo al llamado. Santiago no está satanizando el ejercicio de educar a la iglesia de Dios. Santiago no está ahuyentando a los creyentes y a los nuevos creyentes a que aspiren a ser maestros. Santiago lo que está criticando es que nosotros de alguna otra manera quisiéramos enseñar o ocupar un puesto de liderazgo sin un carácter moral que nos pueda respaldar. Por eso muchos de los problemas en el liderazgo y en los ministerios son que hay personas muy talentosas haciendo cosas para Dios con un carácter desaprobado. Pastores, maestros, líderes carnales haciendo cosas santas. Y es por eso que vienen muchos problemas y la iglesia de Cristo es criticada y el evangelio avergonzado. Porque vuelvo y repito, la sabiduría de Dios es mostrada a través de una vida práctica. La teología no debe ser solamente un concepto en nuestras mentes, sino que debe de hacerse viva en nuestras vidas. Entonces, debe de haber en el creyente el fruto del Espíritu, que es el carácter cristiano, una persona mansa, una persona llena de paz, una persona llena de fe, de alegría, una persona con paciencia. Eso es parte del carácter del cristiano. Y una persona así, llena del Espíritu Santo, con un conocimiento teológico adecuado, limpio, bien trazado, puede ser usado grandemente por Dios. Si usted ve en el libro de los Hechos, se va a encontrar que los líderes eran llenos del Espíritu, pero también eran poderosos en la palabra de Dios. Entonces, esas cosas deben de equiparar siempre la vida del creyente. Porque vemos siempre esas dos facciones. Muchas personas que quieren aprender muchas cosas tocantes a la palabra de Dios, pero su carácter desaprobado. O muchas personas que tienen un carácter aprobado, pero poco conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos la flaqueza. No es un creyente integral. Por eso el creyente debe de aspirar tanto a tener un carácter formado como tener un conocimiento académico de las verdades de Dios. Una cosa no puede suplantar a la otra. Y eso es lo que Santiago está criticando aquí. Entonces, estos maestros querían hacer muchas cosas, seguramente querían ser vistos por otros, pero algo que veía Santiago es que era contraproducente que ellos quisieran un puesto de liderazgo porque eran carnales y en su deseo, y lo vas a ver cuando ya nuestro hermano Rubén nos predique Santiago capítulo 4, estos buscaban su propio deseo, sus propios propósitos y no la gloria de Dios. Entonces, iglesia, nosotros debemos de aspirar tanto a un conocimiento académico profuso, profundo, vasto de la verdad de Dios, pero también debemos de preocuparnos porque nuestro carácter pueda asemejarse al carácter de Cristo. Cristo era un conocedor de la voluntad de Dios y era un hombre con un carácter tierno y firme. Y nunca vemos en los líderes de la iglesia personas que simplemente tengan un buen carácter con poco conocimiento. Era algo integral. El conocimiento debe de ir de la mano de un carácter probado. Un liderazgo efectivo es justamente un liderazgo que tiene esos dos componentes en su propia vida. Quiere ser y hacer cosas grandes para Dios, pues cuida de ti mismo, de tu propio carácter y también de lo que sabes. Algo que Pablo le exigía a Timoteo es cuida de ti y de la doctrina. ¿Por qué? Porque vemos otra vez ese mismo componente que Santiago está hablando. Pablo entendía que el propósito o Timoteo siendo entregado como un pastor en la casa del Señor, era necesario que él tuviera un carácter siendo ejemplo a la grey, pero también tenía que ser una persona docta, una persona instruida.
no un neófito, no un novato en las cosas del Señor. Así que algo que debemos de entender es justamente eso. Y es algo, una exhortación, un aliciente que Santiago nos da. Así que, amados hermanos, esta sección nos hace entender esa realidad que debe de haber en toda la iglesia. En toda la iglesia. Y esto nos lleva al segundo punto de pensar cómo es la sabiduría terrenal y posteriormente cómo es la sabiduría del cielo. Porque si Santiago desea que nosotros podamos comprender que el conocimiento académico y el carácter es algo importante, pues él nos va a enseñar cómo es la sabiduría y cómo se ve, para que nosotros podamos discernir y decir, bueno, esta forma en la que yo estoy pensando no es la forma correcta. O las cosas como yo las aplico en mi vida cotidiana no es la forma correcta. Para eso debemos de saber diferenciar. Si tú quieres diferenciar un billete falso de un billete de verdad, tú tienes que conocer qué características hay en el billete original para que tú sepas cuál es el falso, ¿sí o no? De la misma manera, si tú quieres entender si hay conceptos, principios, conocimientos extraídos del mundo y barnizados con cristianismo en tu mente o en mi mente y lo aplicamos aún en el liderazgo o lo aplicamos en la vida de la iglesia, para que tú sepas discernir esas cosas, pues tú tienes que conocer la verdad para poder discernir y sacar el error. Entonces, Santiago nos va a llevar al versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y Santiago va a comenzar con un condicional. Sí, ¿no? En respuesta de que si él ve en aquellos que se llaman sabios, ve necedad, él va a decir lo siguiente: tú dices ser sabio, más bien yo noto necedad. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo más bien noto necedad en lo que tú llamas sabiduría, yo no te puedo llamar sabio, yo te tengo que llamar necio. O sea, lo que está diciendo Santiago es ahí. La resultante de tu carácter, lo que evidencia tu carácter, me va a decir a mí realmente cuál es el tipo de sabiduría que tú portas. Por eso Santiago va a decir, si tenéis, si en tu vida, y esto está en este verbo está en una forma indicativa, o sea, él está indicando, está señalando con el dedo. Y él dice, yo veo allí en tu propia vida que tú tienes celos amargos, tienes contención en tu corazón. Tú no puedes decir, dice Santiago a sus lectores, que tú eres sabio, porque tu vida evidencia otra cosa de lo que tú hablan tus labios. Por eso les dije, les anticipé, cuando comencé el capítulo 1 de este libro de Santiago, Santiago va a ser muy confrontativo. Él no va a poner el dedo en la llaga. Lo que él va a hacer es sacar la pus. Entonces, va a ser muy incisivo en lo que él va a decir. Hay una mala actitud en estos maestros y se estaba engendrando situación entre los hermanos y por eso dice, hay celos. Normalmente esta palabra en el griego tiene una buena connotación, pero según el contexto de lo que se está diciendo aquí, o sea, la forma en la que se está escribiendo, el objetivo de la carta, o por lo menos de esta porción textual, no va a mostrar que esta palabra celos está en una connotación negativa, porque añade o califica estos celos como amargos. No está calificando como un celo por la casa de Dios, sino un celo amargo, una rencilla que hay en el corazón de estos hombres que están postulando hasta a ciertos lugares de autoridad. Así que hay celos amargos, hay una contención. Un comentarista dice, estos celos amargos tienen que ver con una amarga envidia, con una ambición egoísta. O sea, ellos no quieren ocupar esos puestos de liderazgo por el deseo de hacerse siervo de todos,
sino para un reconocimiento, para poder en la autoridad y en la investidura que tienen poder vislumbrar a las personas. Que las personas le miren y él sea el foco de atención o la persona atrayente en ese lugar. Y esto es algo puramente humano, que sucede en las empresas, que sucede en círculos académicos, que sucede en la política, que sucede en cualquier lado. Siempre el hombre va a querer tener cierta preeminencia sobre otros. A nadie le gusta ser un seguidor, a todos les gusta ser aclamados. Y eso es algo que lo podemos ver. Aún cuando usted va al libro de Marcos en el capítulo 2 se va a dar cuenta de algo. Jesús sana a la suegra de Pedro y hay mucha gente que lo busca y Pedro le dice, mira Señor, la gente está allí. Pero Jesús le dice, yo no voy a ir allí, yo voy allá, llévame allá porque allá hay necesidad, porque allá hay mucho pueblo y para esto he venido, dice. Entonces vemos que Cristo siempre es contracultural porque mientras Pedro está pensando que Jesús debiera ir allá porque ahí está la fama, porque ahí está el éxito, porque ahí está el reconocimiento, Jesús le dice, no, yo no quiero fama, no quiero reconocimiento, no quiero aplausos, yo vine a hacer con un objetivo muy claro lo que Dios me ha mandado a hacer mi Padre, y es buscar las almas, la oveja perdida y alcanzarla. Entonces, Santiago, haciendo eco de las palabras del Señor o de la forma, la filosofía con la cual él fue educado y lo vio en su medio hermano todo el tiempo, hablando de Jesús, él dice, ustedes tienen celos amargos. Tienen una envidia, una ambición egoísta. Ustedes quieren ambicionar cosas. Y hay que entender que la naturaleza del servicio y la naturaleza del liderazgo es justamente eso. Es vivir para saciar las necesidades de otros. El liderazgo no es como el mundo lo pinta. El liderazgo bíblico implica el hecho de hacerse siervos de otros. De ir, de estar incómodo muchas veces, de sufrir, de estar en aprietos, muchas veces de no comer, de no dormir, de hacer una u otra cosa para que el propósito mayor, que el nombre de Cristo sea glorificado, se cumpla. Porque el servidor del Señor entiende que es un eslabón en esta gran cadena de bendiciones. ¿No está buscando aplausos? No está buscando reconocimiento, no está buscando aceptación, no está buscando validación, no está buscando aprobación. Lo que desea es que el nombre de Cristo sea glorificado. Por eso, Santiago comienza a prender las alarmas y dice, esto no puede pasar, esta gente quiere tomar la iglesia, esta gente quiere enseñar a otros desde un corazón malvado, desde un corazón frívolo, desde un liderazgo sucio. Entonces, por eso vuelvo y repito, es muy importante no solamente tener un conocimiento académico de las verdades de Dios y un apego hacia, y un amor hacia la teología, sino también un carácter probado. Es muy importante eso. Porque la teología me va a ayudar a tener cimientos fuertes. Cuando yo comprendo la soberanía de Dios, cuando comprendo la justicia de Dios, cuando comprendo la santidad de Dios, cuando comprendo sus tratos, la forma en que Él se ha revelado, su carácter, su persona, sus obras. Cuando yo sé acerca de Él, quién es Él, cómo se comporta, pues yo puedo tener un cristianismo seguro, porque pueden venir cualquier embate de la vida, pero yo entiendo cómo es mi Dios, y aunque las circunstancias puedan cambiar todo el tiempo, yo sé que mi Dios es inmutable, y eso es teología. Porque yo entiendo quién es mi Dios. Pero si yo solamente sé mucho acerca de mi Dios, pero esta verdad no me transforma y me lleva a tener un carácter piadoso, simplemente voy a ser un ratón de biblioteca y nada más. Entonces la teología tiene que aterrizar a mi corazón todo el tiempo. Entonces, con esa agudeza pastoral, Santiago va a confrontar a estos hombres y le va a llamar en su propio rostro que son unos mentirosos. Dice,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice, no se envanezcan, no se sientan orgullosos, ni mientan contra la verdad. Santiago les estaba haciendo entender que ellos no podían engañarse a sí mismos y engañar a otros. Cuando yo pienso que mi conocimiento es lo único más importante en mi vida y que mi carácter no interesa, yo lo que estoy teniendo es una falsa seguridad de mi fe. Porque el conocimiento no solamente me va a sostener, es importante aplicarlo en mi propia vida. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos ser muy profesionales en lo que hacemos, amados hermanos. Podemos saber los tejes y manejes del ministerio. Podemos saber cómo repartir un volante. Podemos saber cómo cantar una canción. Podemos saber cómo montar un programa. Podemos saber acerca de logística. Llega un punto en que a veces el servicio puede ser muy mecánico. Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cuál es tu puesto. Ya sabes cuál es tu labor. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y me ha pasado. Muchas veces me he encontrado ante un texto bíblico que lo he predicado antes. Digo, bueno, yo ya sé qué significa. He estudiado los vocablos en el griego. Entiendo la construcción gramatical de este pasaje. Entiendo los puntos de a qué se refiere. He visto las inflexiones del pasaje. Lo conozco. Pero si esto en realidad no atraviesa mi corazón y me confronta, simplemente me estoy volviendo un comunicador de la palabra de Dios, pero no un hombre que esté proclamando y desatando la verdad. Entonces tengamos mucho cuidado con el profesionalismo en la iglesia. Podemos ser muy profesionales en lo que hacemos. Y con eso no estoy diciendo que no debemos apuntar hacia la excelencia, porque tu Dios merece lo mejor. ¿O no? Tu Dios merece lo mejor, merece que lo hagas de la mejor manera, pero cuidado que lo que hagas para Él se pueda volver mecánico. Y nos podamos volver automáticos. Tenemos y ya. Y comenzamos a hacer las cosas y ya está. Pero si eso no estoy haciéndolo con un corazón de que deseo realmente y de forma honesta que el Señor sea glorificado en lo que yo hago y vidas sean alcanzadas o el pueblo de Dios sea transformado, entonces yo tengo un problema o estoy incurriendo en un problema o un problema está comenzando en mi corazón. Porque he perdido el asombro por lo que Dios puede hacer. He perdido ese gusto, ese asombro, esa gracia, ese deseo, esa humildad, esa sencillez. Por eso Santiago, si tú notas, nunca le va a decir dejen de estudiar, dejen de prepararse. Es más, ni siquiera les va a decir dejen de enseñar. Porque tranquilamente Dios podía haber movido la pluma de Santiago para que él dijera, por favor, a un anciano de esta iglesia, silencien a esos maliciosos, silencien esos mentirosos, silencien esos hipócritas. Como en algún momento Pablo también ha mandado a callar a personas. Pero él no está haciendo eso. Él está hablando con este grupo de personas y les está diciendo, tengan mucho cuidado, no mientan, no se engañen. No piensan que porque hacen algo, Dios está en medio de eso. No mientan contra las verdades. Robertson decía lo siguiente, la sabiduría es esencial para el maestro. La arrogante jactancia refuta la pretensión de posesión de sabiduría. Es inútil mentir contra la verdad. No desmientas con tu conducta la verdad que enseñas. Me encanta esa nota. Porque Robertson nos confronta
interpretando este pasaje, dice, no desmientas con tu conducta la verdad que enseñas. Y eso es importantísimo porque nuestra fe y nuestras convicciones tienen que ir de la mano de una vida que realmente crea y viva esas convicciones. No puedes disasociar tu verdad y lo que tú crees de la forma en la que vives. Es imposible. Porque estamos mintiendo contra nosotros mismos. Es imposible. El verdadero maestro debe de andar viviendo en esa integridad de mente y corazón. Aquellos que tienen celos amargos y contención en su corazón, lo que realmente están revelando que tienen una sabiduría que no desciende de lo alto. Y ahora va a pasar a definir, después de esta exhortación, a definir realmente cómo es esta sabiduría. Es terrenal, es animal, es diabólica. Hay que entender algo sobre lo que Santiago ya está trabajando. En el capítulo 1, versículo 7, Santiago está diciendo con mucha claridad que de él procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, sobre la base de esto ya expresado aquí, yo debo de entender que la forma o las formas como el mundo procede no funcionan en la iglesia. Las formas en las cuales el mundo ejerce autoridad no funcionan en la iglesia del Señor. La cosmovisión que puedo yo haber adoptado del mundo no funcionan en la iglesia. Por eso tú vas a encontrar que los apóstoles de forma repetitiva y constante van a llamarnos a un crecimiento exponencial de la sabiduría de Dios. El verso más conocido acerca de esta gran verdad es Romanos capítulo 12, versículo 2. Renováis en el espíritu de vuestra mente, dice. Efesios capítulo 4 dice también lo mismo. Esa renovación implica el despojarme de este bagaje de conocimiento, de las formas y los conceptos de cómo se hacen las cosas en el mundo, cómo se ejerce autoridad en el mundo, para ser reemplazadas por las formas en las que debo de proceder en la casa del Señor, ministrar sus cosas y vivir. Por eso los viejos bautistas siempre decían, la Biblia es esta regla de fe y práctica. Yo nunca entendí esa frase, ¿por qué decían eso? Porque la Biblia debe ser esa normativa, esa norma, esa regla que me conduce a mí. Por eso Pablo le decía a los corintios que debían de despojarse de todo conocimiento y llevar el conocimiento cautivo a la voluntad y a la obediencia a Cristo. ¿Tú me entiendes por qué entonces es necesario que yo me despoje? Porque cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de cómo, visión, cosmos, visión, de cómo el cosmos, cómo el mundo es visto, o cómo el mundo ve la vida, el sexo, el matrimonio, los hijos, la crianza, la política, y tiene una opinión con respecto a eso. Y una filosofía que envuelve todas esas cosas. Eso se llama la cosmovisión que Santiago va a hablar ahora y que la define él como terrenal, animal y diabólica. Pero también el Señor tiene una filosofía encontrada en la Biblia basada en principios eternos, que aunque el relativismo abunde en el mundo, estos son dogmas, son absolutos en los cuales yo debo de vivir, y el creyente migra desde una posición de haber embarrado su mente con las cosas de este mundo a la libertad en Cristo para desechar esas cosas, y ahí viene la renovación del entendimiento, para adoptar lo que la verdad de Dios dice y utilizarlo como una norma, aunque muchas veces en su totalidad esto sea contracultural, porque tú vas a vivir no amoldado al mundo, sino que vas a ir contra ellos. Por eso va a haber esa repulsión del mundo hacia ti, porque tú vas a caminar, vivir, pensar y decidir de una forma muchas veces contraria a los valores morales que el mundo tiene. Por eso que Santiago va a decirnos cómo es esta sabiduría. Cuando habla de que es terrenal, el vocablo en griego tiene que
decirnos o lo define como algo limitado a la tierra, solo para las actividades de la tierra. ¿A qué se refiere con esto? Que necesariamente las cosas como el mundo piensa o como ejerce autoridad o como se hacen las cosas, vuelvo y repito, no funcionan en la iglesia. El mundo, para alcanzar algo, ¿qué tiene que hacer? Pisotear a otros, embarrar a otros, hablar mal de otros, sobonear a uno, sobonear a otro, y muchas veces poner en tela de juicio su moral, vender sus principios o comprometer lo que cree para poder alcanzar lo que anhela, en una persecución ambiciosa de lo que quiere obtener. Sin embargo, en la vida cristiana es completamente diferente. El que quiere ser promocionado por Dios tiene que aprender y entender que debe de vivir en una vida constante de servicio abnegado al Señor, porque entiende también que la recompensa viene de Dios. Y entiende también que esa energía y esa competencia, o sea, el hecho de ser competente, viene de Dios. Y Dios lo levanta. Como dirá el capítulo 4, Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Dios va a levantar a aquel que confía en Él. ¿Se da cuenta cómo están diametralmente opuestas estas dos formas de pensamiento? De la misma manera en el amor. El incrédulo lo que va a decir acerca del amor es que si este sentimiento o la persona que es el objeto de mi amor ya no cubre mis necesidades emocionales, puedo descartarlo y buscar otra persona que sí lo haga. En la vida cristiana es completamente diferente. La Escritura detalla muy claramente: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, para el creyente no existe el divorcio. Para el incrédulo es un pacto, no es un pacto, es una unión que puede disolverse en cualquier momento. Para el creyente es un pacto que debe ser honrado hasta la muerte. ¿Sí me entiende? Hay, otra vez, las dos tipos de cosmovisiones diametralmente opuestas, diferentes. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos acerca de cómo es la sabiduría terrenal. Es animal, ¿por qué? El vocablo griego tiene que ver con la esfera de los sentimientos. Es poco espiritual, procede de la mente mundana, es sensual, no en el sentido de ser sexy, sino en el sentido de que está movida por las emociones. Y le llama animal Santiago porque, como vemos, en la calle usted lo puede haber visto, una perrita en celo, ¿qué tiene detrás suyo? Un montón de perritos que ya no se preguntan entre ellos. El perrito le dice: ¿puedo, me acompañas a tomar un café para conversar? Tal vez tener un tiempo juntos, a solas, ¿no? Porque sabe lo que va a pasar después. No, simplemente ve a la oportunidad, el alfa, golpea a los demás y monta a la hembra, ¿no? Animal, arrastrada por el instinto. Y ese perro está pensando en el instinto de su preservación, la preservación de su especie. No le importa nada más y solamente que su especie sea preservada y ya está, terminó y se va. De la misma manera, la mente o la cosmovisión mundana está siempre movida a querer resultados sin importarle lo que tenga que hacer para obtenerlo. La moral situacional: el fin justifica los medios. Yo puedo hacer lo que tenga que hacer para obtener eso. Eso es la sabiduría del mundo. Es animal, movida simplemente por los instintos. Y diabólica, porque obviamente, porque es como los demonios piensan, es como Satanás piensan y es inflamada por Satanás mismo. Satanás la promueve, Satanás crea un sistema de pensamiento de esa manera y eso está plagado en todo el mundo. Por ejemplo, el eslogan de Barbie es puede ser lo que quiera ser, ¿no? Y eso abre un espectro de pensamiento muy amplio. Tú puedes ser lo que quieres ser.
Es un mensaje abierto al libertinaje, es un mensaje abierto a todo tipo de depravación sexual, a todo tipo de pensamiento obsceno, toda perversión. Y se dan cuenta, o sea, es instigada por Satanás. Y eso es un eslogan para niñas. Imagínate cómo es el adulto bombardeado continuamente por esta sabiduría del mundo. Entonces, aplicándolo a nuestra propia vida, cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, no debemos ser movidos por los instintos, no debemos ser movidos por lo que yo siento. No debo, si yo siento hacer esto, pues lo hago. Si no lo siento y siento tal cosa, entonces lo abandono, rechazo. No, no, eso no puede ser. El servidor del Señor tiene que estar movido sobre principios bíblicos. Si la Escritura me da amplitud en hacer esto, yo tengo que hacerlo. Si la Escritura me manda a hacer algo, pues yo tengo que cumplirlo. Yo no puedo dejarme llevar por mis emociones porque estas fluctúan continuamente y tengo que entender que todavía parte de mí está sujeta a la carne. Yo no puedo confiar en mis emociones. Yo tengo que confiar en la palabra de Dios y lo que ella dicta para mi vida. Y en función de eso, yo tengo que actuar. Yo no tengo que vivir la vida sopesando si lo que dice mi madre o los consejos de mi abuela son más importantes de lo que dice la palabra de Dios. Yo no debo de sopesar las opiniones de mis amigos o del mundo y contrastarla con lo que la palabra de Dios dice. Eso no puede ser sopesado. Simplemente debo de yo asirme de la palabra y decir, no, la palabra dice esto y no importa si el mundo entero me juzgue, me cuestione o me critique, porque la palabra de Dios es pura, es limpia, sin incertidumbre, como va a decir más adelante Santiago. ¿Se da cuenta? Entonces el liderazgo cristiano debe estar... no me gusta decir la palabra infectado, pero debe de estar influenciado profundamente por la doctrina. Tiene que estar plagado por la palabra de Dios. De caso contrario, lo único que va a suceder es que mi corazón se desvíe de allí. Esta palabra contención, y me olvidé de decir esto, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el deseo que nace. Hay un interés personal en el corazón. Y ahí es donde vuelve otra vez Santiago a remarcar que detrás de cada motivación de estos hombres hay una ambición egoísta. Por eso muchas veces, como hijos de Dios, tenemos que siempre estar viendo cuál es la motivación que me lleva a hacer algo. Aún las cosas que parecieran muy santas debieran ser juzgadas en mi propio corazón para saber qué es lo que realmente quiero hacer y por qué quiero hacerlo. Santiago va a volver a reincidir en lo dicho después de haber expuesto cómo es la naturaleza de la filosofía del mundo y va a decir, y vamos a ver una especie de sándwich aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que está diciendo es, tú dices que eres sabio, pues yo veo que hay una ambición egoísta y una necedad detrás tuyo. Entonces tú no puedes decir que eres sabio, sino más bien yo considero, dice Santiago, que hay una sabiduría que es mundana en ti, porque veo que estás llevado por las emociones, porque veo que piensas como el mundo piensa, porque veo que Satanás está obrando o te está usando como un instrumento para destruir desde adentro a la iglesia. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Y él vuelve otra vez a apelar al hecho de que la forma en cómo yo me comporto va a evidenciar lo que realmente creo. Santiago se va a anclar mucho y pararse firme en poder discernir las actitudes que son las evidencias exteriores de un corazón. Por eso dice el versículo 16, porque donde hay, dice, celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque no puede haber nada bueno de algo malo. Y eso es lo que, y se dan cuenta, es justamente lo que el mundo piensa. Yo puedo hacer algo malo y tiene que salir bien. Y en esa necedad vive el mundo. Yo puedo transgredir los propósitos de Dios, yo puedo transgredir la voluntad de Dios, yo puedo ir contra Dios y con lo que dice su palabra o la verdad revelada en las escrituras y yo estoy esperanzado en que me vaya bien.
Es un engaño. Es una falacia, es una mentira. El creyente tiene esa noción básica de que si sabe que está haciendo algo mal, le va a ir mal. Porque está rompiendo abiertamente la voluntad de Dios expresada en la Escritura. Por eso Santiago dice muy claramente, y es una teología muy simple la que él usa. Hay celos, hay contención, entonces allí, como producto, como cosecha, lo que va a aparecer es perturbación y toda obra malvada. Cuando se habla de esta perturbación, se está hablando en el vocablo original en un desorden, en una inestabilidad, en un caos, como algo inservible. Entonces, el fruto que brinda la falsa sabiduría es justamente eso, va a traer caos, va a traer inestabilidad, va a ser todo inservible, no va a dar fruto, va a ser estéril. Por eso el liderazgo cristiano tiene que pasar por tener una convicción sincera de exponerse continuamente a las Escrituras y aprender de la verdad de Dios, internalizarla en su corazón para aplicarla, porque un liderazgo que desconoce la verdad de Dios es un liderazgo que falla en poder hacer lo que Dios quiere que se haga, y es un liderazgo con manos sucias tocando cosas santas. Y todo creyente que no entiende que su llamado es crecer, no solo en la gracia, sino en el conocimiento de Dios, es un cristiano que está perfilándose hacia el raquitismo espiritual, hacia la desnutrición espiritual. Porque cuando nosotros despreciamos el conocimiento y despreciamos la sabiduría, ¿qué pasa? Lo que pasa en el Proverbios capítulo 1. Cosechamos el fruto de nuestro propio consejo. Porque podemos estar aquí, podemos servirle a Dios y seguir pensando como el mundo piensa. Por eso el pastor y yo y todos los ancianos le van a decir siempre, los talentos, el servicio, la posición, la investidura que uno tenga, no certifica un carácter piadoso. No crea usted que porque toma una posición de liderazgo, eso va a mortificar sus pecados. Eso es un total engaño. Los pecados no son mortificados cuando yo alcanzo un puesto de liderazgo y dice, no, el ministerio me va a hacer cambiar, el ministerio me va a dar madurez, el ministerio me va a ayudar. Mentira. ¿Recuerdas a Demas? El colaborador de Pablo. Pablo escribe, Demas me ha abandonado, prefiriendo amando al mundo. Era un hombre que trabajaba con Pablo. Era un hombre que seguramente estaba expuesto a la teología de Pablo. Era un hombre que continuamente podía tener contacto con la obra de Dios. Era un hombre que seguramente ministraba delante de otros hombres. Y se fue al mundo. Y amó al mundo. Ni siquiera solamente se fue, sino que se fue amándolo. El ministerio no te da un corazón sabio, el ministerio no te da un carácter formado, el ministerio no te hace más santo. Es más, si no somos santos podemos ensuciar el ministerio. ¿Cómo es el carácter de la sabiduría celestial? Bueno, Santiago va a hablarnos y mira, ahí vemos el carácter misericordioso de un Dios amante. ¿Por qué? Porque y lo vas a ver siempre en la Escritura, cuando uno aconseja, cuando uno reprende, debe de ser en amor. La idea es la restauración, el corazón restaurado de aquel que es exhortado. Y acá, Santiago lo que va a hacer es, después de haber hecho una radiografía espiritual en el discernimiento que este hombre tenía, expone el pecado de estos hombres, los confronta. No está poniendo en tela de juicio que enseñan bien o enseñan mal. No está censurándolos por enseñar. Lo que está abriendo delante de sus ojos es, mira, así el mundo piensa y eso es lo que yo veo insertado en tu corazón. Pero mira, así es como Dios piensa y eso es lo que yo quiero que tú alcances. ¿Te das cuenta? Entonces Santiago está usando todo
su pericia, toda la sabiduría que Dios tiene en él para poder mostrarnos cómo es la verdad, y eso es lo que nosotros debemos aspirar. La sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene del cielo, en contraste de la sabiduría que es terrenal, aplicada a las cosas de la tierra, dice primeramente o en primer lugar, pura, pacífica, amable, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo primero que va a poder enseñarnos Santiago aquí es vuelve otra vez al mismo punto de entender que yo no puedo adoptar la sabiduría de Dios simplemente si yo estudio un libro o estudio la Biblia, sino que tengo que ir a la fuente, y eso implica una serie de cosas que yo tengo que hacer para buscar a Dios. Yo no solo puedo buscarlo a Dios a través de un libro de teología o una Biblia, yo tengo que buscar a Dios en la profundidad de su presencia, en orar, en buscar su palabra, en pasar tiempo con Él, en la comunión. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7, el proverbista va a dejar muy en claro, y eso es un concepto también que lo maneja Santiago entre líneas en su carta, y es entender que el Señor mismo, aunque parezca redundante, Él es la fuente de toda sabiduría. Proverbios 2, versículo 6 al versículo 7 dice lo siguiente: porque Jehová da la justicia, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Está diciendo el proverbista aquí, Dios viene a ser la fuente de donde proviene la sabiduría de Dios. El temor de Dios, saber cómo Él quiere que nosotros caminemos y hagamos las cosas, proviene de Él. No sé si alguna vez te has puesto a pensar por qué el libro de Levítico tiene muchas veces descripciones extensas y a veces pudiera ser abrumadoras de cómo se hace una ofrenda, de cómo se hace la ofrenda mecida, de cómo se hacen las fiestas, de cuántos litros hay que echar de vino, de cómo se debe de poner la carne en el altar de sacrificio, de cómo se debe hacer una cosa, de cómo se debe presentar. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios al detalle muestra esas cosas en la Escritura? Porque lo que está haciendo Dios es enseñarle a un pueblo ignorante que no conoce, y cuando hablo de ignorancia me refiero a desconocimiento de Dios, le está enseñando a ellos cómo es que le deben adorar a Él. Entonces, ¿por qué yo debo de acercarme a Dios? Porque Él es tan bueno, tan amable, tan sencillo de corazón, que aún Él te va a enseñar cómo tú debes de acercarte a Él y adorarle. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. No es un Dios impersonal, es un Dios relacional. Y es por eso que Él dice, bueno, el proverbista dice muy claramente, de Él procede la sabiduría. Quieres aprender a temerle a Él y poder quitar esos conceptos del mundo y esa forma de proceder del mundo y poder pensar bíblicamente de cómo Dios debe ser agradado, de cómo Dios debe ser temido, de cómo Dios debe ser adorado. Pues es imprescindible que tú vayas a la Escritura y vayas a su presencia para poder comprender lo que Dios quiere que tú comprendas. Por eso de Él procede, de Él viene la sabiduría. De su boca, vuelve otra vez a decir el proverbista, viene el conocimiento y la inteligencia. Y estos dos conceptos que se maneja acá el proverbista tienen la idea de que son no solamente Dios pone ese conocimiento de cómo yo debo hacer las cosas, sino que me lleva la inteligencia para aplicarlas. No son, muchas veces el proverbista utiliza palabras que son sinónimas, pero en este sentido lo que está diciendo es, te voy a dar el conocimiento y te voy a dar la forma en que debes hacerlo. Una cosa es que tú sepas hacer a ver por YouTube un tutorial de cómo hacer un carrito de madera, y otra cosa es que tú compres madera, compres clavos, agarres un martillo y lo construyas.
Si yo veo un video tutorial de cómo construir un carro, yo ya tengo el conocimiento. Hacerlo me va a llevar a tener inteligencia para construirlo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el liderazgo debe de estar ceñido en eso, adoptar el conocimiento de la verdad de Dios y tener la suficiente inteligencia para aplicarlo en la casa del Señor. El proverbista, y ahí puedes ver uno de los atributos de la palabra de Dios, la armonía que hay, la unidad. Porque Santiago no conocía a Salomón, y Salomón habla lo mismo de lo que está diciendo Santiago. Entonces, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia y él provee, o sea, él es el suministro de sana sabiduría. De mí me parece curioso porque él tiene que catalogar sana sabiduría. Entonces, por implicancia, yo entiendo que hay una sabiduría enferma. Hay una sabiduría que no proviene de Dios. Hay una sabiduría que Dios no la da. Entonces, ¿cuál es la sabiduría del mundo? Volviendo otra vez a Santiago. Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto, o sea, proviene del Señor, es pura. ¿A qué se refiere? Que es limpia. Salmos capítulo 19 dice muy claramente que la palabra de Dios es limpia. Entonces es inocente de culpa, es santa, porque curiosamente el vocablo en griego de esta palabra pura proviene de la raíz griega ahaios, que significa santo. Entonces, hablando de la pureza de la escritura, si Dios es santo, es lógico que la palabra que procede de él sea igual de santa que él, porque emana de él. Entonces tú y yo no debemos de dejar de aprender acerca de Dios, porque la verdad nos va a santificar todo el tiempo en que estemos expuesta a ella. Es pacífica. ¿Por qué? Porque procura la paz. Y esto va de la mano de lo que Pablo decía y de lo que Jesús decía. El creyente debe ser un creyente pacífico, un pacificador. Aquel que es agente de la paz y que cultiva la paz. ¿Cómo se resuelven los problemas en la iglesia? Muchas veces los conflictos que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un puñado de personas completamente diferentes en un mismo lugar y muchas veces tenemos que convivir entre nosotros haciendo la obra del ministerio. ¿Y cómo podemos resolver los conflictos interpersonales? Con la sabiduría de Dios, porque esta es pacífica. Porque el consejo de Dios te va a llevar a aplicar la sabiduría, de poner nuestro orgullo y a tomar las cosas como se deben de hacer en pro de la paz. El ministerio no significa que va a estar ausente de problemas. No, siempre van a haber problemas, pero un ministerio bíblico siempre va a estar bañado en perdón. Para que cuando ofendamos a alguien, sepamos pedir perdón. Cuando alguien nos ofenda, sepamos recibir el perdón y perdonar. Es amable. Y aunque el vocablo griego es un poquito difícil en la precisión, lo que tiene que decir acá en la palabra amable es que gentil, mesurado, afable, condescendiente. O sea, está listo para poder conversar. Porque, por ejemplo, vemos en el liderazgo del mundo que es autoritario, dictatorial. Tú haces esto porque yo lo digo, tú te mueves aquí, tú te vas para allá. Pero el liderazgo cristiano siempre está dispuesto a conversar, a ayudar, a animar, a impulsar, a desarrollar, a capacitar a otras personas. Es benigna, en el sentido de que no tiene un corazón contencioso, como se veían estos maestros que solo lo que hacían era pelear para poder obtener un puesto, estaban agarrándose la cabeza y pisándose el hombro con tal de subir uno encima del otro. No. El verdadero líder cristiano que ama al Señor se alegra cuando otros están creciendo, cuando otros están desarrollando, que cuando hay un problema tenga un espíritu conciliador de conversar. Es misericordioso. ¿Por qué razón? Porque muestra el corazón de Dios y desemboca en buenos frutos. Un corazón misericordioso no va a tener otro deseo de tener frutos agradables para la gloria de Dios. Y es así como es la sabiduría del Señor.
es sin incertidumbre. Se refiere al hecho de que esta sabiduría no va con rodeos, no es voluble, contrario a la sabiduría del mundo que es instintiva, emocional, puramente emotiva, es llevada por lo que sienten. No, la sabiduría según Dios está basada en principios sólidos de la palabra, de tal manera que no se va a la deriva. Por eso mismo no concibe en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, una incertidumbre, no va a la deriva. No es como un barco que no tiene alguien al timón, sino que va hacia un norte. Cuando vemos que hay hermanos en la fe que piensan rápido y comienzan a suplir necesidades, tú debes de darle gloria a Dios por eso y adoptar ese mismo pensamiento. Cuando comenzamos a nosotros tener esa practicidad, no para culparnos, no para poder increparnos las fallas, sino comenzar a mirar hacia un norte, es porque estamos utilizando la sabiduría de Dios para no ir por ahí a donde el viento nos guíe, sino que siempre tenemos un norte. Es sin hipocresía. Se refiere que es muy concreta. No tiene una pose, no es una actitud fingida, es sincera, no pretende ser lo que no es, ni hace el papel para conseguir su propio fin. Entonces, es muy honesta y transparente. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre la filosofía del mundo y la filosofía según Dios? Y dice, la forma en que los hombres de Dios siembran estas cosas, la sabiduría, o en qué la sabiduría según Dios se halla en quienes realmente quieren sembrar la paz. ¿Cómo yo sé que soy un hombre de paz, una mujer de paz? ¿Cómo yo sé que estoy portando la sabiduría de Dios y no la del mundo? Cuando yo no estoy buscando ni la promoción personal, ni estoy buscando que los demás miren el defecto de tal persona y miren a mí que yo sí llevo los labores a cabo y lo hago bien. Por eso dice el versículo 18 y terminando, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz son aquellos que portan la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué Santiago termina con esta conclusión? Volvemos a recapitular y terminando. Estos maestros lo que quieren es pisotearse entre ellos. ¿Para qué? Para conseguir puestos de liderazgo, para ahí usar su autoridad para beneficio propio. ¿Se entendió? Entonces Santiago va a decir, ustedes lo que yo veo en sus vidas no es un liderazgo bíblico, sino un liderazgo mundano, porque el mundo se comporta así y los hijos de Dios se comportan de esta manera. Entonces, ustedes no se están comportando como hijos suyos, sino como mundanos. La sabiduría de Dios le dice a aquellos hombres es de esta manera. Y aquellos que realmente quieren la paz, guardar la unidad y hacer que Dios sea glorificado, van a actuar de esta manera. No dice qué pasa con los hombres que escucharon esto o qué determinaron hacer a raíz de esta exhortación, pero seguramente muchos de ellos pensaron, ok, estoy pensando mal, estoy actuando mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desecharme de eso y ver al interior de mi corazón, porque hay un deseo que no es correcto. Entonces la exhortación podía resumirse en lo siguiente: amados hermanos, si vemos que nuestro liderazgo está plagado por deseos que la escritura no respalda, está llevado solamente por un emocionalismo, se está llevando de una forma automática nada más, o si hay un profundo deseo de querer hacer las cosas simplemente para ocupar un lugar y ser visto o poder encontrar en lo que hacemos validación, aprobación o reconocimiento, debemos de reevaluar la forma en la que hacemos las cosas y la motivación por la que lo hacemos. Porque cabe resaltar que podríamos estar haciendo las cosas a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Por eso que muchas veces muchos líderes se cansan y decaen y ven el ministerio como una carga porque están haciendo las cosas como el mundo las hace y con la fuerza del mundo y no con las fuerzas de Dios. ¿Se entendió?
Entonces dejemos que Santiago nos exhorte de esa manera y busquemos tener un liderazgo puro, un liderazgo santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia, amado Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Ni yo ni mis hermanos queremos hacer las cosas como el mundo las hace. No queremos ser profanos en la práctica, tomar las cosas del ministerio como cosas comunes, cuando son santas, cuando merecen ser respetadas, cuando merecen ser manejadas con temor. Desde hacer un programa hasta poder predicar, desde acomodar una silla hasta poder liderar grupos, desde ver los clubes, Señor, hasta poder plantar obras. Todo y cada una de las cosas que hagamos sean hechas con la sabiduría de Dios en su temor y no a la forma del mundo. No podemos ir a hacer cosas limpias con un corazón sucio. No podemos ir a tocar las cosas santas con manos manchadas. No podemos, Señor, ir a la obra tuya con pensamientos que no vienen de ti. Señor, escudriña tú en el corazón de nosotros, tu iglesia. Y que tu mensaje, Padre Santo, que viene de la palabra, el Espíritu Santo lo tome y pueda confrontarnos. Que con el transcurrir de los días podamos pensar en lo que hemos oído, en lo que dice este pasaje de Santiago. Que tengamos temor, que podamos reevaluar cada motivación de nuestro corazón, que podamos mirar cómo estamos acercándonos, aproximándonos a servirte. Dios mío, ayúdanos. Porque muchas veces tu iglesia, nosotros tenemos muchas prioridades y difícilmente la prioridad mayor eres tú. Solo esto es el corazón de un puñado de personas. Amado Dios, que no sea un puñado de personas aquellos que simplemente te buscan todo el tiempo, sino que seamos más. Amado Dios, esfuérzanos, anímanos, levántanos, ayúdanos. Tu iglesia no va a cobrar relevancia hasta que no vivamos como tú quieres que vivamos. Fortalécenos, Señor, para hacer lo que es correcto y anímanos en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean hechas todas estas cosas. Amén y amén.